Muy buen día, mis amigos. Dios los bendiga de forma abundante, de forma extraordinaria, de forma que Él, Dios, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, Él sea visto, sentido a través de su vida. Quiere decir que su vida sea una fuente para gloria de Dios y la salvación de otras tantas personas. Es lo que nosotros queremos para ustedes. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. El texto de hoy tiene mucho que ver con la historia que yo voy a contar. Ayer nosotros contamos la historia de la vaquita. Usted se acuerda del sabio y su discípulo. Hoy yo quiero contar otra historia. Esas historias son muy buenas porque no nos dejan que nosotros nos olvidemos de la importancia del mensaje que nosotros traemos para nosotros. Cuenta la historia que un hombre soñó, que estaba en el desierto, pero un desierto así árido, completamente vacío de todo y de todos. De forma que él miraba para un lado, miraba para el otro, para el norte, sur, oriente, oeste, y no veía nada, absolutamente nada. Él no tenía una dirección para seguir. Él no sabía para dónde ir. Él no sabía dónde era el norte, dónde era el sur, el oeste, ni el oeste. Él no sabía de nada. Él estaba en el medio del desierto solo. Y él quería llegar hasta la Nueva Jerusalén, la ciudad de la felicidad eterna que Jesús prometió. Entonces, viendo su necesidad, su deseo de querer llegar a la Nueva Jerusalén, entonces un ángel se le apareció y le preguntó: ¿qué es lo que usted quiere? ¿Para dónde usted está yendo? Él habló: yo estoy perdido, estoy completamente perdido, yo no sé para dónde ir, pero una cosa yo sé, yo quiero llegar a la ciudad de Jerusalén, a la nueva Jerusalén prometida por el Señor Jesús. Entonces el ángel le hizo aparecer una cruz enorme y le habló a él, dijo: usted toma esta cruz y llévela en esta dirección, y apuntó el dedo. Pero preste atención, no mire, no quede mirando para la derecha ni para la izquierda. No se desvíe de manera ninguna, va en el camino recto, el camino de la rectitud, de la justicia, el camino de la luz. Usted sabe que el camino de la luz es recto. La luz no hace curva. Entonces, ella sigue en el camino de la justicia. Por eso Jesús es la luz del mundo. Entonces ellos, entendiendo la propuesta y queriendo llegar a la Nueva Jerusalén, él colocó la cruz en su hombro y se fue andando en la dirección recta. Y fue andando, andando, andando. Paraba, descansaba, continuaba andando, andando, andando. Y llegó un dado momento que el diablo se le apareció y el diablo le preguntó: ¿qué es lo que usted está haciendo con esa cruz? Y él le contó la historia: un ángel se me apareció y me dio esta cruz y me mandó ir una línea recta para alcanzar la Nueva Jerusalén. Y el diablo habló: oiga, pero usted no necesita cargar esa cruz tan pesada. Ella está lastimando sus hombros. Usted puede hasta acelerar su paso y llegar más rápido a la ciudad de Jerusalén. Quiere decir, el diablo siempre trae facilidad. Él siempre ofrece facilidad. Es como los políticos hacen normalmente. Ellos crean dificultades para vender facilidades. Entonces el diablo apareció con la facilidad. Y entonces el hombre
inmediatamente aceptó aquella sugerencia, cortó los brazos de la cruz, cortó el pie de la cruz, disminuyó un poco donde estaba la cabeza de la cruz y colocó la cruz debajo del brazo y fue feliz de la vida. Ahora ya no estaba más pesada la cruz quedó liviana y él fue enfrente, feliz de la vida, porque iba a llegar a la ciudad de la felicidad. Y cuando fue atardeciendo, él vio una luz enorme y él quedó más animado y apresuró el paso, porque él sabía que allí era la ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero cuando él se fue acercándose a esa ciudad, él observó que había un enorme precipicio entre donde él estaba y la Nueva Jerusalén. Y él quedó, ¿cómo es que, qué es lo que yo hago? Miró para un lado, miró para el otro, no vio puentes. Entonces el ángel se le apareció de nuevo y le preguntó, ¿qué pasó? Él habló, mire, yo llegué aquí, yo quiero atravesar, pero yo no estoy viendo puentes. El ángel le dijo, ¿y dónde está la cruz que yo le di? Él le dijo, mire, es que el diablo se me apareció y me sugirió cortarla para quedar más fácil y yo la corté y ahora está aquí la cruz. Y él habló, no, esta no es la cruz que yo le di, la cruz que yo te di. Ella daría para que usted atravesara. La colocaría de un lado y del otro y podría pasar por encima y entrar en la ciudad de la felicidad. Ahora yo no puedo hacer nada más. La única cruz que usted tenía era aquella cruz que pertenecía a usted. Usted cortó de la cruz, yo no puedo hacer nada más. Entonces, amiga y amigo, eso muestra que cada uno tiene que tomar su cruz. El diablo sabe que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y él intenta facilitar. Él intenta traer ideas para que se nos facilite nuestra llegada a la Nueva Jerusalén. Solo que él no facilita diciendo, corta la cruz. No. Él agarra algunas palabras sueltas de la Biblia y hace con que las personas las interpreten de forma que facilite su cruz. No corta, pero facilita. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice allá que mi gracia, Dios habló para él, mi gracia te basta mediante la fe, mediante la fe. La gracia de Dios nos basta mediante la fe. Entonces el diablo saca la palabra fe que envuelve sacrificio, que envuelve la cruz, que envuelve la muerte de nuestro yo para este mundo y dice solo que la gracia de Dios le basta. Como si la gracia de Dios fuese suficiente para tolerar nuestros pecados. Mire, Dios entiende, yo soy humano. Él sabe que yo necesito también dar fuerza para mi carne y tal. Entonces las personas cometen adulterios, prostituciones, pornografías, vicios y son personas vacías, personas que se entregan a la bebida, se entregan a los bailes, que se entregan a los caprichos que este mundo ofrece. Y después viene con ese historial, mi gracia te basta, está escrito ya realmente, está escrito. Pero la gracia de Dios es una actitud de Dios para con nosotros. Gracia quiere decir un favor inmerecido que Dios nos da gratuitamente. Pero, sin embargo, de nuestra parte, Él también cobra la fe. La fe en la gracia de Él, la fe en el amor de Él, la fe en el sacrificio de Él por nosotros.
que obviamente impone nuestro sacrificio también. Porque cuando Jesús habla, si alguien quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la cruz. Tome su cruz, es la cruz. Y sígame, es la cruz. Y cruz, mis amigos, es un símbolo de la muerte, un símbolo de sacrificio. Es un símbolo de que usted muera para este mundo y vivir en función de su fe en el Señor Jesús. Entonces, usted que me oye en este momento, que nos ve y que ya oyó mucho hablar, mi gracia te basta, mi gracia te basta. No cree en esa historia, porque esa historia de que mi gracia te basta, usted tiene que entender el contexto. Tiene que entender muy bien el contexto, porque en la época en que Pablo reclamó, pidió, oró a Dios, oh mi Señor, quita esta espina, mensajero de Satanás, que está en mi carne, está lastimando mi carne. Y Dios le respondió, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Y Pablo se conformó con aquella espina enviada de Satanás. ¿Por qué? Porque aquella espina era una protección para Pablo. En cuanto él tuviera esa espina en su carne, él no se ensorbecería, él no se enorgullecería de las revelaciones que Dios le había dado. Entonces Dios, de la parte de él, ya había dado la gracia para Pablo. Y Pablo había abrazado la fe en el Señor Jesús, igual tanto persiguió. Entonces la fe es imprescindible para que usted tome posesión de esa gracia. Si la gracia de Dios fuese suficiente, entonces todo mundo sería salvo. Todo mundo iría para la Nueva Jerusalén. Y usted sabe que no es así. Porque sería solo de la parte de Dios, la acción de la parte de Dios. Y en la realidad, es la acción de la parte de Dios junto con la fe. Porque, como es escrito, y el propio apóstol Pablo habla allá a los hebreos, capítulo 11, versículo 6, y dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, por cuanto es necesario que aquel que se aproxima de Dios crea, tenga certeza de que Él es galardonador de los que lo buscan. No dice nada de gracia. Para que yo pueda agradar a Dios, yo tengo que manifestar mi fe. Manifestar mi fe no es decir, yo creo en Dios y continuar viviendo en el pecado. No. Creer en Dios significa renuncia de nuestro yo en este mundo. Renuncia de nuestro yo en este mundo. Usted quiere casarse, usted quiere satisfacer su carne, entonces cásese. Existe una forma de que usted satisfaga su carne sin vivir en el pecado. Dios instituyó el matrimonio, sagrado matrimonio. Ahora, nosotros no podemos admitir que la persona vive en el pecado, se aproveche en el pecado, tenga placer en el pecado y después llegue con esa conversación de que mi gracia te basta. Por eso es que muchos creyentes están caídos, postrados, perdidos y van para el infierno porque confiaron apenas en la gracia de Dios. No tomaron actitudes de manifestar su fe en Dios. Mire solamente cómo Jesús dice el texto sagrado allá en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Jesús dice así. Dice el capítulo 8, versículo número 34. Y llamando así a la multitud, mire solamente, llamando así a la multitud con sus discípulos, les dijo:
Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y ese es sacrificio. Negar su carne es sacrificio. Negar su pecado es sacrificio. Negar su cruz pesada y cortarla y quedar pequeñita y colgar en el cuello colgada es fácil. Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque para usted cargar la cruz de Jesús, que la renuncia de este mundo, que es odiar este mundo, usted tiene que negarse a sí mismo. ¿Cómo es que yo voy a tomar mi cruz sin tener que negarme a mí mismo? No es posible. Primero, niéguese a sí mismo. Sacrificio. Tome su cruz y sígame. Y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Cualquiera que perder su vida por amor de mí y del Evangelio, ese la salvará. Pues ¿de qué sirve el hombre que gane el hombre todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve usted gastar toda su juventud, toda su fuerza, toda su virilidad, toda su belleza en la lujuria, en los placeres de la carne? Pero un día va a quedar viejo. Usted va a quedar igual que yo. Usted va a perder el cabello, va a tener que hacer plástica, etc. Usted va a intentar, usted va a intentar maquillar su vejez, pero no hay forma. Cada vez va a quedar más viejo, va a quedar igual que un maracuyá viejo. Y lo peor de todo, su alma va para el infierno. Si usted no seguir a Jesús, no se niega a sí mismo, toma su cruz y seguirlo día por día por día. Por favor, mi amiga, mi amigo, esas iglesias, esos pastores, esos creyentes que predican la felicidad, la salvación de cualquier manera, ellos están engañándolo a ustedes. Ellos están apoyándose en el pecado. Ellos están olvidándose de la palabra del propio Señor Jesús. Aquí no fue un profeta que habló, fue el propio Dios que habló. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que negarnos. Y negarnos es fácil, es sacrificio. La cosa más difícil que tiene es negar nuestra voluntad. Usted para negarse a sí mismo tiene que luchar contra sí mismo. Es una guerra. Aún creyendo, aún bautizado con el Espíritu Santo, todos los días tenemos que negar nuestra carne. Todo santo día. Y yo puedo hablar eso para usted, que yo sirvo a mi Señor hace 57 años prácticamente. Piensen en eso. Y cuide de su alma, porque su alma es eterna. Su cuerpo, nuestro cuerpo, pasa. Se vuelve polvo, pero nuestra alma es eterna. O ella va a vivir eternamente con Dios. O eternamente en el lago de fuego y azufre, donde ya estarán el infierno, la muerte, la bestia, Satanás estará allá. Va a estar todo allá, va a estar todo empaquetado allá en el lago de fuego y azufre. Pero ese es otro asunto. Queda ahí la palabra de alerta para los que tienen juicio y los que tienen oídos para oír y obedecer. Dios les bendiga, abriendo su entendimiento, que la ficha caiga y usted comprenda y coloque en práctica en el nombre de Jesús. Amén.